No, señora, muchas gracias, pensé que ya había grabado. Vale. Gracias, gracias por acordar. Ok, lo primero que nosotros debemos acordarnos, ay, me disculpan la edición que se me daña la... Ay. Bueno, lo primero que nosotros debemos recordar es que el ADN nunca está solo en el ADN, en el núcleo, perdón. El ADN siempre va a estar acompañado, siempre va a estar, digamos, empaquetado. Es una molécula que siempre va a estar protegida por la misma importancia que ella tiene dentro del proceso de funcionamiento de la célula, ¿bien? Ahora, recordemos que el ADN tiene la información genética y por eso pues es tan importante que el ADN se conserve en un organismo. Entonces nunca el ADN va a estar libre, el ADN va a estar siempre empaquetado con o unido a proteínas. Las proteínas, estas proteínas son las histonas y otras más que vamos a ver que ustedes identificarán muchísimo mejor en biología molecular, pero realmente pues hay muchas proteínas asociadas al ADN, pero las que se encargan de empaquetarlo específicamente son las histonas, que son los que ustedes han mencionado ahora. En esa misma línea de ideas o con esa idea en la cabeza, nosotros debemos hablar ya de niveles de organización de esa cromatina, que al final se van a traducir en niveles de organización del material genético y del empaquetamiento del material genético. Entonces, normalmente nosotros hablamos del nucleosoma como el nivel más básico de empaquetamiento del ácido nucleico. Entonces, cuando Juan me pregunta, me dice, bueno, es que hay hay unas histonas allí, hay unas H's, donde se enrolla el ADN, ¿sí? Eso se llama nucleosoma, ¿sí? Ese es el nivel de organización más básico de la cromatina. El ADN más las histonas forman lo que se conoce como cromatina, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el ADN está en el núcleo, de inmediatamente imaginémoslo unido a las histonas y pues nos lo imaginamos como una cromatina, ¿bien? Que tiene niveles diferentes de organización. En ese sentido, entonces el nucleosoma está formado por, como nos decía Santiago ahorita, H3, H4, H2A, H2B, y estas 4 están duplicadas, o sea, esto es por 2. Por eso hay 8 histonas, pero pues de las mismas. Luego vamos a ver que hay una histona que está afuera, que es la H1, y es la que está funcionando como un linker. Es la que está funcionando o la que permite que se una un nucleosoma con otro y se pueda pasar a un siguiente nivel de empaquetamiento, que sería el que se conoce como solenoide, y ya tiene digamos, un grosor de 30 nanómetros, ¿bien? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de ese solenoide, pues podemos entender que aquí, miren, las H1 están acá, y son las que empiezan a hacer esa interacción entre estos nucleosomas para poder formar un nivel de complejidad o de compactación más alto entre el ADN. Luego hablamos de las asas cromatínicas, que ya tienen 300 nanómetros de grosor, es decir, que siguen y siguen empaquetándose y enrollándose entre sí, hasta llegar a un cromosoma condensado, que finalmente va a tener 700 nanómetros aproximadamente pues, de grosor, y esto es lo que nosotros podemos denominar como un cromosoma en metafase. Y este cromosoma en metafase únicamente lo vamos a observar cuando estamos viendo el ciclo celular en la metafase directamente, eso es lo que vamos a observar ahí. El resto del tiempo en una célula lo que vamos a ver es cromosomas principalmente en estos estados, ¿bien? En un estado de compactación fuerte o un estado de descompactación o descondensación de la cromatina. Por lo tanto, aquí hay otra cosa que debemos como juntar o conceptos que hay que conectar, y es que los nucleosomas o digamos el estado más básico de condensación de la cromatina exhibe o muestra o permite acceder a una región del ADN disponible, ¿sí? Que sería esta parte. Entonces el ADN va a tener unos elementos que se pueden reconocer acá, y al reconocerlo, otra proteína viene, reconoce acá e induce la expresión de genes. Entonces, al permitir la expresión de genes, digamos que este estado de la cromatina se puede asociar es con eso, con la expresión de genes. Por el contrario, cuando ya estamos hablando de un solenoide, pues es que no hay ADN disponible para que venga una proteína, reconozca y se exprese el gen, ¿sí? No hay forma. Entonces, por eso este estado de la cromatina se asocia más, este estado de condensación de la cromatina, se asocia más con un proceso de no expresión de genes. Bien, entonces ese es el juego que va a haber siempre en el ADN para poder hacer expresión de genes dentro del organismo. Bien, hasta ahí.
Profe, una pregunta, o sea que, por ejemplo, lo que veríamos en profase sería, o sea, lo veríamos como en asas cromatínicas, por ejemplo. Exacto, empieza un proceso de compactación. Acuérdense que ahí en profase y la interfase ya, de hecho ahí ya hay casi que un nivel de condensación. Pues digamos esas cromatínicas, así como dices tú, un solenoide ya ahí formándose, ya el estado de compactación final. Bueno, de hecho eso lo vemos es en la interfase final, en las últimas fases de la interfase, o sea, en la G2, donde ya se está terminando de compactar el ADN. En las profases ya debería estar el ADN compactado porque en la profase es donde empieza la migración de esos cromosomas hacia la metafase. ¿Listo? Entonces ahí se termina de hacer un punto, una parte de la condensación, pero ya, digamos, el grueso de la condensación viene desde la G2. Y es importantísimo que hagan eso que estás haciendo tú, Diana, que es conectar, ¿no? Conectar esa parte del ciclo celular directamente con el núcleo celular. Pero acá me están haciendo una preguntita. Las histonas forman el nucleosoma y también la cromatina. Claro, lo que pasa es que el nucleosoma, entonces aquí el orden de la situación es este. El nucleosoma ya es cromatina, ¿no? Pero en un nivel de condensación muy bajo. ¿Sí? En un nivel, él es el primer nivel de condensación. Entonces, el nucleosoma es ya cromatina. ¿Qué es la cromatina? ADN más histonas. Eso es la cromatina. Entonces, la unión de eso ya es una cromatina. O sea, que desde el nucleosoma ya estamos diciendo que ahí hay cromatina. ¿Es claro? Porfa, me cuentan si es claro o no. Sí, Juan profe. Camilo, ¿listo? ¿Te quedó la duda clara ya? Sí, gracias, profe. Perfecto, súper. ¿Qué otras dudas tenemos? Sobre núcleo. Ok, pasemos entonces a ciclo celular. Profe, Dime. entonces lo de la, ya tanto, o sea, la estructura cuando queda en zigzag o Ay, solenoide, qué pena o sea, contigo, se me pasó eso. Ahí me estás preguntando, es más como qué diferencias hay o qué. sí, pues sí, sí. Bueno, no, aquí básicamente en esta parte no nos vamos como a enredar mucho, realmente son formas en las cuales se organiza el ADN, puede ser en zigzag o en solenoide haciendo este tipo de configuración. Con coecinas, estas son proteínas, bueno, esta es la histona 1 y también vamos a encontrar en el ADN coecinas, que lo vimos en biología en la parte de ciclo celular, que pueden ayudar a también a hacer un empaquetamiento más fuerte de esos dos cromosomas. Pero básicamente es que hay dos tipos, hay dos formas en las cuales estas fibras de 30 nanómetros las podemos encontrar. Que si puedan estar asociadas con la función, sí, que puedan estar más abiertas, o sea, que se puedan percibir o se puedan mostrar más accesibles al ADN, digamos que podría ser, pero al final es un mismo nivel de compactación, ¿sí? Es una organización diferente, pero con niveles de compactación similares, o sea que el nivel de expresión génica, el cambio no va a ser, ¿listo? Pero entonces simplemente es entender que cuando se forma el solenoide y se agregan los nucleosomas, pueden unirse en zigzag o en solenoide, ¿listo? Listo, profe. Listo. Bien. Pasemos entonces al ciclo celular. Veo que ya la parte de nucleosomas está clara, de núcleo está clara. Entonces quisiera que pasemos a la parte de ciclo celular. ¿Preguntas en ciclo celular? Ah, profe, yo era el que tenía una pregunta. Es que se me generó una duda porque al inicio de uno de los videos tú decías que de unas células salían cuatro hijas, pero después de ver con detalle como el proceso así, se ve como solamente de una célula salen como dos hijas después de hacer la división. Entonces ahí me quedó como la duda. Ok, bien, Nicolás. Entonces es el resultado. ¿Qué otras dudas hay con ciclo celular? Profe, yo tengo una duda sobre G0. Tengo dos, que es cuando una célula está en G0 y pasa de uno, se puede decir que es una célula estable. ¿A Y qué?
Espérate, Isa, espérate. Vamos a desglosar un poquito más esa pregunta. ¿A qué te refieres con estabilidad? ¿Cómo te estás imaginando la estabilidad allí? Es que, o sea, yo entendí que una célula es estable si no se divide a menos de que haya un estímulo apropiado. Entonces, pues, o sea, no entendí muy bien cómo pasa de G0 a G1 y pues quiero entender cómo es ese proceso. Tipo, ¿es con un estímulo o cómo sea de G0 a G1? Ok, listo, listo. O sea, tú estás pensando que de pronto esa transición de G1 a G0 si está siendo afectada, o sea, si puede ocurrir sin necesidad de que haya una señalización o algo así. Sí, ujú, Ok, sí, bueno, algo así. vamos a verlo ahorita entonces. ¿Qué más? Profe, yo tengo una pregunta más que todo cuando estamos hablando de los complejos de cinasas dependientes de ciclinas, Ujú. que en una parte nos dice como que cuando está, por ejemplo, en G1 hay más concentración de este complejo para que se pueda dar, sí, para que se pueda dar este punto de regulación. Entonces, hay una parte después donde nos dicen como, o sea, hay como dos tipos de complejos, pero no entiendo eso. Porque nos dicen, por ejemplo, CDK 4,6 con la ciclina D, pero no entiendo esa parte. Sí me hice entender? Señora, muy claramente. Ok. Listo. Isabela, tú me habías dicho que habían dos preguntas, me dijiste una. Sí, o sea, era como que la primera era si en G0 a G1 era una célula estable y la segunda era como qué es lo que pasa para que de G0 pues vaya a G1. Eso. Listo, bien. ¿Qué otras dudas hay? Profe, y pues también de la meiosis tengo una que es como Ujú. parecida a la de Nicolás, que es que, o sea, no me queda muy claro si cuando es como la primera fase de la meiosis se pueden llamar a las dos células que quedan células hijas, como esas dos células hijas, y a la otra fase ya serían los gametos, o cómo sería eso. Eh, ¿Qué más? Juan Esteban, Hola, profe, sí, también tengo una que es que no entendí exactamente cómo ocurre el proceso de unión de los cromosomas al uso mitótico, entonces es como esa. listo, listo. ¿Quién más? Valeria. Yo, profe, ajá. Si podrías, profe, explicar, profe, lo de cómo se hace lo del control del ciclo cuando pasa a la anafase con lo del complejo APC. Es que siento que está como muy enredado y no lo comprendí muy bien, profe. Sí, ese es uno de Gracias. los puntos. Esos son puntos de Gracias. señalización un poco complejos, pero no van a ver que no es nada así el otro mundo. Ya como lo vieron y ya hicieron el esfuerzo de entenderlo, ahorita que se los explique de nuevo, ya lo van a entender muy bien. Anafase, anafase. Listo, con el complejo promotor de la anafase. Listo, ¿qué más? Entonces, tengo 6 preguntas de ciclo celular. Voy a empezar a resolverlas. Si hay dudas adicionales, me las cuentan. Por acá me preguntan que si estas son las formas de ADN, las que mencionabas al principio como ADN tipo A y B. No. Mira, lo que estábamos hablando ahorita sobre las diferentes tipos de células, digamos el empaquetamiento del ADN con el solenoide y el zigzag, la formación del zigzag o la unión entre los nucleosomas formando el solenoide en sí. Ese es un nivel ya más grande de empaquetamiento. Entonces, cuando nosotros hablábamos de el ADN Z o el ADN tipo A, ahí estamos hablando ya, o el tipo B,
ya estamos hablando del ADN en sí. Digamos que aquí cuando hablamos del solenoide y hablamos cómo se organizan entre sí, cómo se forma el cromosoma, cómo va aumentando el nivel de compactación de la cromatina, ahí estamos hablando de la organización ya de la cromatina, es decir, el ADN con las proteínas, es, digamos, el empaquetamiento. Pero cuando hablamos del ADN, el tipo A, Z o B, ya estamos hablando de la doble hélice de ADN, y específicamente cuando hablamos del tipo B, estamos hablando de la inclinación que tienen las bases nitrogenadas en la doble cadena, y el tipo A lo mismo, y con la Z estamos diciendo que el giro es para el otro lado, no es para el derecho, sino para el lado izquierdo. Entonces fíjate que ya son características específicas directamente del ADN. ¿Me hago entender? Entonces son dos cosas diferentes. ¿Ok? Listo, voy por acá que me están haciendo otras preguntitas en el chat. Una de ellas es explicar sobre el uso acromático. Porfa, dime explícitamente qué necesitas que te explique del uso acromático para irnos específicamente a ese punto. Me dicen que no entendieron por qué los telómeros, el origen de replicación, los centrómeros y los centrosomas se replican en la interfase. Entonces, ya lo explico. Replicación de ORI, de centrómeros y centrosomas. Listo. Ok. Entonces, creo que ya puedo avanzar y si tienen más duditas van sacándolas que las vamos trabajando. Entonces, la unión de los cromosomas en el uso. Listo, por acá ya, entonces ya tengo unas preguntitas asociadas a esa y ahí la vamos a responder. Resultados de la meiosis y la mitosis, estabilidad, o sea, en este punto con G1, 0, CDK, meiosis, 1 y 2, que sería esta asociada con esta acá. Cromosomas, ciclo celular, replicación, entonces vamos a arrancar de atrás, de adelante para atrás. Entonces vamos así. Cuando nosotros hablamos de división celular, pues entendemos que ese ciclo celular es precisamente el proceso mediante el cual se va a duplicar el material genético y se va a repartir en células hijas, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de unas características, primero definimos unas características en el cromosoma, en los cromosomas, porque resulta que el cromosoma es el protagonista de este proceso, ¿cierto? El protagonista porque realmente lo que se va a hacer es repartir ácidos nucleicos, repartir cromosomas entre una célula y la otra para que ya pueda avanzar el ciclo celular y podamos tener pues hijas descendientes allí. Entonces hablamos de cromosomas duplicados, de las cromatinas, de los centrómeros, entre otros. Cuando hablamos nosotros de reproducción celular, nosotros podemos hablar de meiosis y mitosis, que son dos procesos diferentes. Primero hablamos de la mitosis, que es el proceso mediante el cual se producen dos células hijas a partir de una mamá, ¿sí? Ese es el proceso de mitosis. La meiosis me permite tener a partir de una célula germinal, ya sea a partir de una sola célula, se va a producir 4 células hijas, que ya vamos a llamar a esas 4 células hijas como gametos, ya sea óvulo o espermatozoide, ¿listo? Esas son células germinales, son células que van a tener la mitad de la información genética de la mamá. En la mitosis vamos a tener 2 células hijas con la misma información genética de la mamá. Entonces ahí ya vamos haciendo como ese paralelo entre la mitosis y la meiosis, ¿listo? Y pues ya nosotros vamos a irnos a enfocar en la meiosis en cuanto a esa primera meiosis, donde se producen 2 células hijas con la misma y con el doble de información genética de la mamá. Y luego en la meiosis 2, pues ya se reduce la ploidía. Entonces ya vamos a hablar de eso más adelante. Lo vamos a referir acá primero a la mitosis, para poder pues como ir avanzando con un orden lógico para que no nos vayamos a enredar. Pero entonces acá lo que necesito que entendamos es que es una célula diploide, es decir, que tiene 2 veces la información genética. Y aquí pues acuérdense que estamos hablando del óvulo, el espermatozoide, que al juntarse forman un embrión y ahí ya hay doble información genética. ¿Listo? Es eso simplemente. Entonces la célula inicialmente, todas las células somáticas son diploides, tienen 2 copias del mismo genoma. Copia de papá, copia de mamá. Luego esa información se pasa a las células hijas. ¿Listo? Ok. Habíamos hablado ya de esta parte y ahora sí vamos a hablar específicamente del ciclo celular y aquí voy a abordar las preguntas que tienen que ver con las transiciones. Entonces,
Porfa, Daniela, me escribes específicamente qué necesitas entender de la profase 1 para podértelo aclarar. Dudas específicas para poder llegar ahí. Entonces, vamos a hablar de la mitosis entendiendo que hay, digamos, dos grandes pasos de la mitosis o de la replicación celular, entendiendo que esa reproducción celular va a tener dos fases importantes. Una que es la interfase, que es este punto de acá, y otra que es la mitosis. Y ahí ya yo les comentaba que las interfases pues, están conformadas por la fase G1, S y G2. Y en ese punto hay que entender que en la mayoría de las células, esta fase es una fase, en todas las células, esta es una fase, la interfase es una fase de preparación para la división celular. Y las células se pueden quedar acá un montón de tiempo en interfase, en preparación, para luego llegar a dividirse, ¿sí? A llegar a la fase ya de mitosis. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de esa división celular y hablamos de las diferentes fases de la interfase, entendemos pues entonces que hay un proceso de preparación acá, donde la G1 pues básicamente es un punto donde empieza a replicarse el material genético, a duplicarse la información, pues más que replicarse el material genético, se duplican cromosomas, se duplican proteínas, se empiezan a producir más metabolitos, se empiezan a producir todo lo que se necesita repartir entre la célula hija y la célula madre. Luego en la fase S se da u ocurre específicamente la replicación del ADN. Es ahí donde se replica el ADN, o sea, todo el genoma, para luego poderlo pasar a la G2, terminar que la célula termine de prepararse en cuanto a los materiales que tiene que tener duplicados, para luego pasar a la mitosis y repartir todo esto que se acaba de duplicar, digamos, en las fases previas, en G1, en S y G2. Cuando nosotros hablamos de esas transiciones y esos avances en el ciclo celular, nosotros tenemos 3 puntos grandes de chequeo, son puntos de transición que se controlan. Recuerden que en la célula todos los procesos son señalizados. Recuerden que la célula responde a estímulos, ¿sí? Y recuerden entonces que los procesos también siguen un orden, siguen un proceso de corrección de errores, están altamente vigilados. Y el ciclo celular, por ser un ciclo tan importante o un proceso tan importante para la célula, no es la excepción. Entonces, vamos a tener dentro del ciclo celular unos puntos de chequeo fundamentales. El primero de ellos es la transición G1 a S y lo llamamos el punto de start, el punto de inicio, que está censando si el ambiente en la parte externa de salud es adecuado para que pueda avanzar o no. Pero lo más importante es que una vez esto pase, este umbral, digamos que pase ese punto de chequeo, la célula ya no tiene reversa, ya no se devuelve en el ciclo de regulación, sino que si llega a haber un error en este punto o acá, la célula tiene la opción de reparar o morir, porque no se van a devolver, ¿bien? El otro punto de regulación es la transición G2 a M, y, o sea, de interfase ya a inicio de la mitosis, que es la transición donde se evalúa también si las condiciones, digamos, del ambiente de señalización son las adecuadas o no, para poder pasar a la mitosis. Y el otro punto ya es esa transición que ustedes también me preguntaban de metafase a anafase. Y este es un punto también de control importante porque es precisamente el momento donde se dividen los cromosomas hacia los dos polos y entonces ya vamos a tener material genético en las dos células hijas. Entonces es bien importante y por eso hay que mirar si los cromosomas quedaron bien unidos al uso acromático para que se puedan dividir adecuadamente. Si no, vamos a tener problemas allí más adelante. Cuando nosotros hablamos de esos puntos de chequeo, nosotros decimos, chévere, listo, entonces hay algo que vigila, ya sabemos que hay algo que está controlando el avance en el ciclo celular, y eso tiene nombre propio y se llaman complejos de cinasas dependientes de ciclinas, CDKs. Es un nombre enredado para una cosa muy sencilla, donde uno dice, mire, es una cinasa, lo mismo que hemos visto en señalización celular, una cinasa, o sea, una enzima que pone fosfatos, ¿sí o no? Pero esta cinasa depende de una ciclina, o sea, depende de que la ciclina esté en una alta concentración para ella fosforilarla. Es simplemente eso, por eso se llama CDK. Entonces es un nombre largo, pero realmente lo que nos está diciendo, el nombre nos explica qué es lo que hay ahí, ¿bien? Entonces vamos a tener a lo largo del ciclo celular, Laura, dame un momento, termino esta explicación y ya voy contigo, ¿sí? Deme la manito ahí levantada. ¿O Dale, tienes profe, preguntas tranquilo. sobre esto? Pues tengo una pregunta, pero pues lo podemos relacionar ya lo último de pronto, o sea, cuando Pero ya es sobre termines de esto. explicar. Sí, señora. No, dale entonces, dale. Ah, vale. Es que tengo entendido
que si o sea, o sea, las células que llegan de pronto dañadas a esos checkpoints, por decirlo así, como que pueden esperar para repararse y todo, ¿cierto? Pero, o sea, es que creo que estoy un poco confundida porque yo relaciono como ese daño con el cáncer. O sea, creo que en el video tú nos relacionabas eso. Pero entonces, o sea, ¿es como por ese daño de la célula o puede haber un daño en el checkpoint que no permite pasar la célula? ¿O es el mismo daño de la célula que como hay tantas de pronto proliferadas, dañadas, se quedan ahí como estancadas o como que esa parte no me queda clara? Ok. Hay un conjunto de vainas, pero entonces yo creo que yo termino más bien lo de ciclo celular y asociemos esa parte del cáncer en cáncer, ¿listo? Porque para Ah, que tengamos listo, este profe. panorama listo y hablamos de eso. Acuérdame, porfa, de todas formas lo voy a Listo. poner acá. Buena señora, Cáncer, ¿por gracias. qué se genera? Lo voy a poner así, tú eres Laura. Sí, yo soy Laura. Listo, Laura. Entonces hagamos eso. Y ahorita cuando empecemos en cáncer, vuelves y me dices, acuérdate la pregunta mía ya. Sí, se me olvida, pero yo creo que ya no se me va a olvidar porque ya lo anoté. Vale, profe, Listo. gracias. Profe, una cosita, yo sí tenía una pregunta sobre esto, que es que en ese pues decían que hay otro punto de chequeo, pero entonces ese no entra como en estos puntos de chequeo o qué, no entendí. No, ya les voy a explicar esa parte. Lo que pasa es que ahí hay que coger esa información con pincita. Pero ya les explico acá, ya les voy a explicar esa parte. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros entonces tenemos estas sinasas dependientes de ciclinas, que son las que me van a controlar, en una parte me controlan el avance en el ciclo celular. Fíjense, son los 3 puntos de chequeo avanzando allí. Bueno, y de hecho, lo que está preguntando precisamente Diana, si nosotros nos devolvemos acá, son 3 puntos de chequeo, incluyendo la transición metafase a anafase. Pero si ustedes se fijan en el gráfico que estamos viendo abajo, estamos viendo otro punto de transición, ¿sí? Uno es el start y otro es el paso ya a la síntesis del ADN, ¿sí? O sea, la replicación. Eso es lo que estamos viendo acá. O sea que en el punto de start hay 2 puntos de chequeo realmente. Hay 2 sinasas dependientes o 2 complejos de sinasas dependientes de ciclinas que están regulando ese punto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, y acá lo que estamos viendo son los nombres generales de los ciclos de señalización. Es decir, no le estamos poniendo el nombre propio, le estamos diciendo, mire, hay una ciclina que se llama G1S y hay una CDK, o sea, la sinasa, dependiente de ciclina, o sea, la sinasa, que reconoce a la ciclina G1S. Por ahora solamente nos vamos con G1S. Más adelante entonces le vamos a poner, es que esto en la vida real se llama ciclina con CDK4-6, ¿listo? Entonces aquí está el general, más adelante lo que vamos a hablar es de la vida real, de cómo se llaman esas ciclinas, ¿sí? Por eso hay que tener esa diferencia allí. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos, joder madre, espérate un momentico, listo, ya. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que el avance en el ciclo celular está muy coordinado con las concentraciones de ciclinas. Y lo que realmente varía a lo largo de la vida del ciclo celular son las concentraciones de ciclinas. Entonces, ella sube, pero también baja rápidamente, o sea, que es degradada rápidamente para que pueda haber un avance en el ciclo celular. Entonces, si yo veo G1S, fíjense que aquí aumenta, aquí ya disminuye y ya no vuelve a subir más. Pero este impulso de acá es lo que le dice, listo, avance, todo va bien. Luego llega la CDKS con la ciclina S, que es esta, y ella sube en este punto, y aquí tiene que haber una disminución en este punto. Aquí hay un error de gráfico porque ella no puede seguir derecho hasta acá. Pero en este punto la ciclina S bajaría hasta acá, en este punto bajaría, porque ya es el arranque para que ella haga la división celular. Y después vendría la mitótica. Fíjense que la mitótica arranca, aumenta desde el G2, llega a su pico ya al finalizar G2, y aquí ya induce, la ciclina mitótica ya induce el ciclo celular. Es decir, se aumenta para que pueda ser reconocida, sea fosforilada y ocurra ya el avance. Al final, en la metafase, ninguna de estas ciclinas está prendida porque ya hicieron su trabajo. ¿Listo? O sea que el proceso rápido, el proceso de degradación de esas ciclinas es rápido. En la transición metafase a anafase ya es otro cuento y ya vamos a ir más adelante. Digamos que este es un proceso ya
de regulación un poco diferente con cinasa dependiente de ciclina, pero pues ya lo vamos a entender. Entonces, en este punto, las preguntas que ustedes tenían eran, ¿cómo avanzan de G0 a G1? Es decir, de G0, de estar acá a G1, pues porque hay un punto ya de señalización, y ese punto de señalización no podemos dejarlo atrás, y aquí es donde nosotros conectamos todo lo que hemos visto hasta el momento. Y es que esto obedece, ay, yo no tengo esa diapositiva. No puede ser que la tenga tan atrás. Acá. Esto obedece a una señalización, muchachos. Entonces, recordemos acá, cuando me preguntaba Isabela, me preguntaba por esa estabilidad de las células, si una célula en G0 es estable, pues si estamos hablando de una estabilidad en que ella puede responder al estímulo, claramente, una célula en G0, lo único que está es simplemente es metabólicamente activa, no se está replicando, pero está ahí, está quieta, metabólicamente activa sin replicarse, pero puede rápidamente percibir un estímulo, recibir un factor de crecimiento que lo estimule y le diga, ve, arranque, y exprese las cinasas dependientes de ciclinas para que inicie el ciclo celular, haya un start, un arranque. Aquí tenemos que conectar esto con la famosa ruta RAS-MAP-cinasas. Ay, esto está. RAS-MAP-cinasas. Eso es lo que hay que conectar acá. Entonces, recuerden que todas estas rutas y todas estas conexiones de señalización aquí tienen que estar conectadas. La célula no va a avanzar si no hay un factor de crecimiento que le esté diciendo desde ahí arriba, vea, empiece a expresar cinasas dependientes de ciclinas. Empiece a expresar cinasas dependientes de ciclinas para que haya una transición, para que pase de G1 a S y empiece el proceso de señalización. No sé si ahí ya queda un poco más clara esa parte. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a pasar ahora a, entonces teniendo eso en cuenta con relación a cómo se hace esa transición entre las rutas, siempre recordar que estamos hablando de cinasas dependientes de ciclinas. Entonces aquí ya viene la vida real, ¿listo? Lo que estábamos hablando ahorita. Esto no es diferente a lo que estamos viendo arriba. Arriba estábamos hablando de G1S, que sería este punto acá. Digamos que estas dos estarían involucradas como de manera general G1S, ¿sí? Acá estaríamos hablando ya de la transición GS, aquí estaríamos hablando también de la transición G1S hasta acá, porque esta ciclina, esta CDK2, ¿sí? Es la misma CDK que está asociada con la replicación del ciclo celular. Lo que pasa es que ya las ciclinas son diferentes y están estimulando la replicación y también el pare de la replicación del material genético, pero sigue siendo la misma ciclina. Entonces esta la podríamos ver como en el cuadro que habíamos visto inicialmente como el primer punto de chequeo, el primer checkpoint. Y luego vamos a tener el punto de chequeo de G2 a M, que sería controlado por CDK1 ciclina B, y luego por acá en la mitosis tendríamos la transición metafase-anafase, que sería el otro tercer punto de chequeo. ¿Me hago entender? Pero aquí ya estamos hablando, este sería el tercer punto que hemos visto arriba. Acá lo estamos viendo ya digamos, en la vida real, ¿cómo sería? Entonces esto sería G1S, esto sería G2M, y por acá, complejo promotor de la anafase para transición metafase-anafase. ¿Me siguen? Pero estos son los nombres de la vida real. Es como ustedes van a encontrarlos en la vida real. ¿Listo? Y acá les dejé esta tabla con esos nombres de la vida real. Entonces aquí está, G1S CDK, ciclina E, CDK2, G1-CDK, que es la transición ya, es ciclina D, CD4-6, la S, ciclina A, CDK2, CDK1, y MCDK, que sería la ciclina B, CDK1, que es la transición ya a inicio de la mitosis. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Profe, sí, pero una cosa, ahí todas funcionarían como eso de que si tiene un fosfato va a estar activa y si tiene dos fosfatos estaría inactiva, o eso es solo para el de G2AM. Ok, entonces, G2M, G1, este complejo G2M va a tener ese punto de control. Todas las cinasas dependientes de ciclinas tienen unas activadoras, ¿sí?
que eso ya es una ruta de señalización un poco más compleja y no voy a entrar en mucho detalle ahí porque se me pueden enredar. Pero sí es importante que entendamos que las CDKs tienen sus propias activadoras per se en una ruta de señalización específica. Entonces, para que ellas se activen, tienen que estar fosforiladitas una sola vez y esa fosforilación la trae una sinasa de activación de CDKs, ¿sí? Se llama así. Pero también, en el caso de esta transición CDK1 ciclina B, hay unas sinasas específicas que pueden bloquear la función de la sinasa a pesar de que ella ya haya sido activa. Por ejemplo, ocurre un daño en la célula, pero pues ya han avanzado al punto de G2M. Se quedó en el punto G2M, pero ocurrió un daño en el ADN, por ejemplo. Entonces, la sinasa ya está activa, pero tiene que estar en stand-by porque no puede pasar a mitosis, pues porque hay un daño. Entonces, ¿qué pasa? Entra Wi1, una sinasa que fosforila aquí otro punto de la CDK, y a pesar de que ella está activa por este fosfato, ella con este segundo no fosforila la ciclina. Y al no fosforilarla, pues el sistema queda calladito, quieto, y dice, no, esperemos a ver que reparen el daño, y si reparan el daño, entonces podemos continuar. Si no se repara el daño, se activan vías de muerte, eso ya yo creo que está súper claro. Si no, si se logra reparar, entonces este fosfato vuelve otra vez, CDC25, quita el fosfato y regresa a este estado para poder avanzar. Entonces fíjense que es un proceso de mucha vigilancia, pero de un dinamismo muy alto, dependiendo de si se avanza a reparar el daño o no. ¿Es claro? Entonces, este sistema lo van a tener todas las sinasas, las CDKs. Todas las CDKs tienen ese sistema de control. Para CDK1, ciclina B, hay unas específicas que se determinan acá, pues porque es que es como la más importante en cuanto a la transición a la mitosis, ¿sí? Entonces, por eso se hace con mucho más énfasis en esa. Pero todas las CDKs tienen este tipo de enzimas. ¿Listo? Voy entonces a las partes de las duplicaciones, lo que se duplica en los cromosomas durante la síntesis, que me hacían la pregunta de, bueno, pero ¿por qué el ORI es importante ahí? ¿Por qué los telómeros? ¿Por qué los centrómeros? Pues por unas bobaditas. Resulta que el ORI son los orígenes de replicación, ¿sí? Son los puntos donde el material genético se va a replicar cada vez que se necesite replicar. Por lo tanto, es una información importantísima para la célula y para el mantenimiento de la misma. Entonces, esa información se tiene que dividir y se tiene que repartir igual para los demás, porque dependiendo de dónde esté el origen de replicación, es que va a empezar el punto de partida, ¿no? De replicación. Entonces, son puntos muy conservados a nivel evolutivo y por eso tienen que ser replicados durante la síntesis. Los telómeros, pues ya nosotros debemos entender que los telómeros son los extremos de los cromosomas y estos extremos de los cromosomas tienen unas secuencias específicas, repetitivas, que su única función es proteger, o su principal función, no voy a decir que la única, lo que se ha conocido hasta ahora es que los telómeros tienen como función proteger el resto del material genético, ¿sí? Proteger sobre todo estos extremos que están acá de la degradación. Por lo tanto, también son secuencias supremamente conservadas, que por eso tienen que ser replicados desde la interfaz. El centrómero, pues no es nada más y nada menos que el punto como central, porque pues, no necesariamente son centrales, son pues equivalentes pues en distancia, pero es digamos el punto que le permite al cromosoma poderse unir con otro cromosoma cuando se duplica o poderse unir al uso acromático. Entonces son estructuras dentro del ADN que tienen que replicarse, tienen que pasar a la descendencia para que puedan mantenerse durante pues, los ciclos celulares venideros, ¿sí? Son estructuras fundamentales para el funcionamiento de los cromosomas, por eso tienen que replicarse desde allí. Entonces no sé si queda claro ya esa pregunta también. ¿Queda clara? Listo. Vamos a pasar entonces ahora a cómo entonces ocurren la profase. Los centrómeros pues lógicamente tienen que dividirse acá, este es otro punto que hay que entender, y es que
Los centrosomas tienen que duplicarse, pues porque recordemos que los centrosomas tienen como función iniciar la nucleación de los cromosomas, de los microtúbulos, perdón. Entonces, obviamente, si se necesitan formar un uso acromático, es decir, que es toda esa red por medio de la cual se va a mover los cromosomas, pues necesito tener 2 centrosomas, uno en cada polo, para que empiece a polimerizarse los microtúbulos a partir de ahí y sobre ellos se puedan mover los cromosomas. Entonces, los centrosomas tienen también que dividirse en la fase de síntesis para que pueda formarse el uso acromático. Para eso se dividen estos centrosomas. De manera general, estos son los ciclos de la división celular, o sea, de la mitosis en sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mitosis, pues fíjense que en la interfase, pues aquí tenemos G1, S, G2, y vamos a tener la mitosis en sí va a tener unas fases, que es la profase. En este libro de Carp hablamos de la prometafase, de la metafase, la anafase y la telofase. Cuando nosotros hablamos de la profase, pues son unos puntos donde se está terminando de hacer la condensación de los cromosomas, que es lo que hablábamos ahora, que se empiece a formar el solenoide y aún más los cromosomas metafásicos. Es un punto donde se termina de formar el uso acromático, donde se termina de extender, de polimerizar todos esos microtúbulos y se pierde la envoltura nuclear. En la prometafase lo que nosotros ya vemos es el movimiento de los cromosomas a lo largo del microtúbulo para posicionarse luego en el ecuador de la célula, ¿sí? Entonces se ubican en el ecuador y a partir de ahí ya pasamos en la transición metafase-anafase para hacer la separación de las cromátides hermanas de esos cromosomas. Y ya viene la telofase y la citocinesis, que son los últimos puntos de división celular. Entonces la profase básicamente está asociada con la finalización, con la eliminación de la membrana nuclear, la condensación de los cromosomas y el movimiento de ellos hacia la metafase. Eso involucra la profase. Yo no sé claramente qué dudas tenían sobre la metafase, sobre la profase. Por ahí me dijeron que no habían entendido, pero no sé exactamente cuál es la duda. Entonces, ahí les acabo de contar. Si persisten dudas, pues me cuentan, por favor. Entonces, lo que nosotros vemos acá es precisamente eso, es la formación de ese uso acromático a partir del centrosoma, y aquí esto lo tenemos obligatoriamente que conectar con el citoesqueleto. Entonces, aquí en este punto, en la profase, la metafase, viene ya en la prometafase cómo se une el cromosoma al microtúbulo. Entonces, aquí también hay que conectar con citoesqueleto. Y es que acordémonos que el microtúbulo es un elemento del citoesqueleto que tiene proteínas motoras. Y esas proteínas motoras son las que hacen o las que permiten que el cromosoma se una al microtúbulo y más aún que el cromosoma se mueva sobre el microtúbulo. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a tener unas imágenes del centrómero, ¿sí? Recordemos que dentro del centrómero, entonces, si se hace una proyección de esta imagen, en ese centrómero hay una estructura que se llama cinetócoro, que es este de acá. Y este cinetócoro, pues va a tener unos pelitos, unos filamentos, que es esto que estamos viendo acá. Y esos pelitos y esos filamentos, pues si ustedes le hacen un zoom a eso, ¿qué son? Proteínas motoras. Entonces, fíjense que al final el cromosoma no es que esté pegado así como este lapicero al microtúbulo, ¿sí? Así pegadito como no, está unido al microtúbulo a partir de las proteínas motoras que sostienen a ese microtúbulo en el extremo del cinetócoro. Pero también vamos a tener dineínas y cinesinas que pueden mover a ese microtúbulo sobre el cromosoma. Digamos que aquí estamos viendo cómo se unen ya en metafase, o sea, cómo el microtúbulo está acá y esta cromatida hermana está unida al microtúbulo, pero no hemos hablado de cómo se va llevando el microtúbulo hacia este extremo. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, cómo se va a mover este cromosoma a lo largo del microtúbulo. Y este movimiento de este cromosoma, para que quede acá ubicada, como les mostraba en el cinetócoro, pues va a ocurrir también por medio de proteínas motoras, que era lo que trataba de contarles en el video, como algo como este. Entonces, y nosotros estamos hablando de que este es el centrosoma, tiene una polaridad negativa en el microtúbulo y esta es una polaridad positiva en el microtúbulo. ¿Esta cómo se llama? ¿Esta proteína motora cómo se llama?
¿Me quedé sola? Profe, ¿me repites eso, por favor? Profe, es la cinesina, ¿no? La cinesina. Estoy diciendo que los movimientos de las cromátides hermanas o del cromosoma en sí sobre los microtúbulos, todo está controlado o todo está controlado completamente por las proteínas motoras. Entonces, si este es el centrosoma, aquí la polaridad del microtúbulo, este es negativo, esto es positivo, aquí nos devolvemos a citoesqueleto necesariamente. Entonces, esta proteína que está moviendo al cromosoma a lo largo del microtúbulo, pues es una cinesina porque va para el extremo positivo. Si fuera para el extremo negativo, ¿cómo se llamaría? Dineína. Ok, Dineína. ¿listo? Y esto sería dineína ciliar o citoplasmática. Citoplasmática, profe. Citoplasmática. Progresiva. Exactamente. Sería citoplasmática porque pues ya sabemos que la ciliar está dentro del microtúbulo. Ok, entonces, teniendo eso en mente, pues ese es el movimiento de los microtúbulos o de los cromosomas sobre los microtúbulos. Entonces, el hecho de que los microtúbulos o que el cromosoma se vaya a separar, pues implica que haya una descondensación de los cromosomas. No es que el cromosoma vaya otra vez a pasar por encima del microtúbulo, descondensación del microtúbulo, perdón, no de los cromosomas, la descondensación del microtúbulo. Entonces, no es que el microtúbulo, no es que el cromosoma vaya a quitarse o vaya a empezar a caminar sobre él. Cuando ocurre la transición metafase-anafase, estamos hablando de que ya es una despolimerización de microtúbulos lo que hace que el cromosoma se mueva hacia los extremos. Bien, entonces aquí ya llegamos a esa transición anafase-metafase, donde vamos a entender ese complejo de señalización, esa ruta de señalización que induce ya el proceso de separación de las cromátides hermanas, que es precisamente esto que estamos viendo acá. Aquí hay varios complejos, principalmente que están asociados con la ubiquitinación ya de las ciclinas, que recuerden que las ciclinas normalmente están aquí ya en una alta concentración, pero hay unos complejos que están marcando ya el momento donde ya las ciclinas tienen que disminuir la expresión, y estos complejos son SAC y SCF. Entonces, SAC es el que ya está en la última fase, se expresa para inducir la degradación por ubiquitinación de las demás ciclinas. Y SCF pues está aquí controlando en qué momento se degrada una y la otra, qué tipo de ciclina se va degradando a lo largo del ciclo celular, pues dependiendo también del avance. Y tenemos también el complejo promotor de la anafase, que lo entendemos como APC. Y ese complejo promotor de la anafase, pues precisamente tiene como función esta transición, ayudar en la transición de la separación de las cromátides hermanas. Es básicamente eso lo que va a ocurrir. Pero entonces, ¿eso cómo funciona? Entonces, normalmente el complejo promotor de la anafase pues va a trabajar con una CDC, una cinasa dependiente de ciclina. Entonces, vamos a verlo más claramente acá. Cuando el complejo promotor de la anafase está inactivo, quiere decir que estos cromosomas que están duplicados, pues están unidos entre sí con unas cohesinas, ¿sí? Que son los que le permiten mantener ese cromosoma duplicado. Y ahí llegaron a la metafase, están ahí en la metafase. Y ya los cromosomas, son estas líneas que están viendo ustedes acá, están unidos, perdón, el cromosoma es este y el microtúbulo es estas líneas, son estas líneas verdes que ustedes están viendo. En este punto de la metafase, ya los cromosomas están bien unidos al uso mitótico, al uso acromático. Y lo que va a pasar acá es que ya se censó, ya lo que está haciendo el complejo promotor de la anafase con la CDC20, la cinasa dependiente de ciclina 20, es censar si ellos se unieron bien. O sea, si están bien ubicados, si los dos cromátides hermanas están unidos a un uso acromático o un microtúbulo perteneciente a los polos, a un polo opuesto de ese centrosoma, ¿sí? Porque pues si hay dos, si él está unido por acá con otro microtúbulo, va a decir, hey, no se va a separar bien, ¿listo? O si está desprendido, si solamente está unido a dos cromosomas, a dos microtúbulos de un lado del uso acromático, pues inmediatamente va a prender alarma si esto no se va a separar, no va a haber transición metafase-anafase. No sé si me hago entender ahí. En esta parte,
Entonces, cuando ya se censa y se dice, listo, sí, está unido al uso acromático, a los microtúbulos de cada polo, está bien organizado, CDC20 se activa y al activarse CDC20 lo que hace es activar el complejo promotor de la anafase. Entonces, CDC20 tiene como sustrato el complejo promotor y al activarse este complejo promotor de la anafase, lo que va a pasar es que se va a inducir la ubiquitinación de una proteína que se llama securina. La securina está activando o está inactivando más bien a una proteína que se llama separasa. Y la separasa lo que hace es degradar las coecinas que están uniendo los dos cromátides para que ellas se puedan luego separar. Entonces, el complejo promotor de la anafase, una vez activo, lo que hace es destruir por ubiquitinación a la securina para que la separasa se active, rompa las coecinas e inmediatamente los microtúbulos empiecen a despolimerizarse para separar las cromátides hermanas. ¿Listo? Eso es lo que ocurre ahí. Entonces, por eso, el APC es el complejo promotor de la anafase que es activado por la CDC20 para que la securina se degrade y luego pues, la separasa pueda degradar coecinas y se puedan separar. ¿Está bien hasta ahí? ¿Dudas? Sí, profe, todo bien. En esa imagen, las separasas serían como las tijeritas que aparecen. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el rol de los microtúbulos acá? Pues esto, empieza la despolimerización. Para que estos cromosomas puedan irse de un lado para el otro, cromátides hermanas, y pues que termina siendo el cromosoma, ¿no? Puedan ya separarse para luego formar las dos células hijas. ¿Bien hasta ahí? Ya viene el proceso de telofase, la citocinesis, la separación de las células hijas, y estas células hijas van a tener el doble de información genética. ¿Dudas hasta ahí adicionales? ¿Todo claro? Bien. Pasemos entonces a la meiosis. Entonces ahí ya a grandes rasgos pues resolvimos la unión a cromosomas, quedó claro. Ya resolvimos el por qué se replica el material genético. Ahorita vamos a hablar entonces de los resultados de esas mitosis, de la meiosis sobre todo. Aquí tenemos que entender que ya estamos hablando de un proceso diferente, ¿no? Es un proceso donde se va a dividir una célula madre para producir 4 células hijas con la mitad de la ploidía que tenía la célula mamá. Eso es todo. Entonces aquí en las meiosis, vamos a ver que en la división celular, en la meiosis, perdón, vamos a tener 2 meiosis. Meiosis 1 y meiosis 2, respectivamente. La meiosis 1 va a tener 4 fases, que pues a su vez la profase 1 va a tener 5 fases donde van a ocurrir 2 cosas muy importantes, que son, ¿qué ocurre en este punto de la profase 1? Importante. La recombinación de los genes, profe, ¿no? Básicamente lo que ocurre en ese primer punto es la recombinación genética y ocurre la sinapsis, que es ese punto de unión de los cromosomas para que ocurra la recombinación. Y este punto pues es importantísimo porque es lo que hace que nosotros seamos diferentes entre nosotros. Este punto de recombinación genética es lo que introduce variabilidad en los seres vivos, ¿sí? Y en los organismos que tenemos reproducción sexual. Entonces, esta meiosis, pues en la primera profase, la profase 1, pues tiene como ese objetivo inicial, que es donde ocurre la recombinación genética. Luego ya viene la metafase, la anafase y la telofase, que al final lo que se va a producir es una célula hija con el doble de la información, o sea, con la misma ploidía de la mamá, ¿sí? Y esto es un punto de transición. Por eso nosotros no podemos decir que aquí ya finalizó el ciclo celular, la meiosis, no. Este es un punto de transición y esto sirve de partida para la siguiente meiosis. El resultado final de la meiosis es esto. ¿Listo? Ahí no podemos decir nada más. Entonces esta fase de acá se llama intercinesis, que es el periodo o es ese punto intermedio entre la meiosis 1 y la meiosis 2.
En este punto, ya en la meiosis 2, lo que va a pasar es que ocurre la reducción de ploidía. Y la reducción de ploidía es que el punto básico acá, y se los voy a poner de una vez como para que lo podamos asociar directamente. El punto básico aquí es lo que les mostraba en el video, es que básicamente en la meiosis 1, fíjense acá está metafase 1, anafase 1, metafase 2, anafase 2, o sea, meiosis 1, meiosis 2. En la metafase 1, fíjense que se duplica el material genético está duplicado, pero se separan en la anafase, no se separan las cromátides hermanas, sino que se va el cromosoma completico. Si se fijan, se separan los cromosomas después de haber hecho recombinación genética, se separan los cromosomas. Pero en la meiosis 2, lo que se separan son las cromátides hermanas. Entonces, aquí es donde ocurre la reducción de ploidía. Entonces, cada cromátide va a irse a una célula hija. Por eso, estos ya son células gaméticas que tienen la mitad de la información genética de la mamá inicial. Entonces, son N, no son 2N. ¿Listo? Y por eso aquí ya son, son óvulos o espermatozoides. ¿Sí? O sea, ya esto depende pues, del tipo de célula que se esté dividiendo ahí. ¿Claro esa parte? Con relación a los resultados de la meiosis. Por mi parte, sí, profe. Listo. Vamos entonces a avanzar a la parte de cáncer. ¿Qué otras dudas tenemos con ciclo celular? Listo. Vamos entonces con cáncer. Dudas en cáncer. Y aquí quiero retomar la pregunta de Laura entonces. Laura, ¿me cuentas nuevamente la pregunta? Voy a volver a contarte lo que yo entendí sobre tu pregunta y me dices si es para poder continuar. ¿Listo? Te entiendo de la pregunta que me hacías ahora es, bueno, pero realmente ¿qué es lo que genera el cáncer? ¿El cáncer está generado por esos puntos de chequeo? ¿O qué es lo que induce el cáncer? ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, básicamente aquí ya me voy a ir al final de la presentación. Porque es que esa pregunta que tú me haces es bien importante para asociarla con señalización celular. El cáncer se está generando, puede ser por varias rutas. Una ruta, primero es que es multivariado, ¿no? Hay diferentes cosas que pueden generar cáncer. Lo primero que tiene que ocurrir para que se genere el cáncer es que se forme un oncogen a partir de un protooncogen y que se dañe un supresor de tumores. Esas dos cosas son las que tienen que suceder para que ocurra cáncer. Porque si se daña, o sea, si se genera un oncogen, pero los supresores de tumores están funcionando, en el organismo no va a generarse un tumor maligno, ¿sí? Pero si se daña el protooncogen y se produce un oncogen y el supresor de tumor también está dañado, apague y vámonos. Ahí es donde ocurre el proceso de desarrollo, la oncogénesis. Entonces, como les decía a ustedes, el proceso, las flechas azules, sobre todo el proceso azul, que está marcado con azul, son ciclos o son señalizaciones, vías de señalización que inducen proliferación celular. Y lo que está en rojo es lo que para esa proliferación en caso de que haya daño. Entonces, básicamente, estos puntos que están acá se activan cuando los puntos de chequeo que estábamos viendo en ciclo celular dicen, hey, no, un momentico, aquí hubo un daño, paremos un momentico, se activan estas rutas, frenan el proceso y inmediatamente inducen vías de reparación o vías de apoptosis, muerte celular. ¿Listo? Entonces, sí, lógicamente, cuando una célula está ya se vuelve cancerosa, es una célula que está en un proceso canceroso, se daña realmente, puede ocurrir porque la ruta de proliferación celular se dañó, digamos, RAS se está expresando en una alta proporción y esa vía de señalización nunca se calla. Por lo tanto, si eso ocurre, lo que está haciendo es todo el tiempo induciendo división celular. Y si hacia abajo de la ruta los puntos de chequeo no logran detectar que aquí hay un daño, pues la célula va a seguir dividiéndose. Entonces, fíjate que son un conjunto de vainas. Y si también el
punto de supresor de tumores, que son los que van a darle aviso hacia abajo a la célula, como decirle, hey, no, mire, momentico, sí, usted tiene la cinasa dependiente de ciclina activada, tiene la ciclina activada, CDK1, CDK1 se activa, pero es que fíjese que hubo un problema, entonces pare ahí que nosotros tenemos que venir a resolver. Si este, que es el que le dice pare, no está funcionando, el proceso va a seguir. Entonces ahí es donde hay un proceso de desarrollo de cáncer. Entonces fíjense que aquí ya viene a jugar un papel muy importante lo que hemos hablado durante todo el semestre. Fíjense que aquí en ciclo celular unimos todo. Unimos desde cómo la célula se conecta con el exterior, desde cómo responde a nivel intracelular, desde cómo se conecta con el citoesqueleto, desde cómo se están moviendo dónde se están produciendo proteínas para poder hacer este ciclo celular. Fíjense que ahí se conecta absolutamente todo. ¿Y qué pasa cuando alguna de estas rutas no está funcionando bien? Sobre todo rutas asociadas con proliferación celular y con regulación de todo el sistema. ¿Qué pasa cuando los puntos de control no funcionan? ¿Qué pasa cuando una ruta de señalización se queda activa, induciendo todo el tiempo división celular? ¿Es claro? Sí, señora. Profe, bueno, no, mentira, sigamos. Nada. Dime porque yo ya terminé de darte No, respuesta. es que, no, o sea, es que no sé si, es que yo alcancé a leer, o sea, como el libro porque no alcancé a verme los videos, como a repasar por ahí de cáncer. Pero, o sea, ¿por qué se generaría ese daño en la señalización específicamente en el cáncer? O sea, ¿qué factores podríamos decir que dañan como esa señalización que me estabas explicando? Listo. Ahí, esto está explicado en el video, entonces va a quedar claro también allí cuando lo puedas ver. Básicamente, cuando nosotros hablamos de los daños de señalización, son daños directamente en los genes que producen las proteínas. Entonces, recordemos que todo en la célula siempre sigue un flujo de información genética. El ADN produce proteína, el ADN pues se transcribe y produce un RNA mensajero, y a partir de ese RNA mensajero se produce una proteína, ¿sí? Al producirse la proteína es la que va a hacer todo el proceso, pero hay que pensar que el daño puede ocurrir desde el ADN, ¿sí? O desde el ARN mensajero puede haber también un daño. Entonces hay diferentes formas. Un supresor de tumores, y vamos a hablar primero del supresor de tumores y luego hablamos de este otro, del oncogen. Entonces, como les decía, tienen que haber dos daños. El primero es el supresor de tumores. Hablemos de un P53. Entonces, los supresores de tumores son genes que tienen dos copias alélicas, dos formas alternativas, tienen una forma alternativa del gen. Entonces, normalmente ellas pueden funcionar si una de las copias alternativas de ese gen, o sea, si un alelo está dañado, el otro puede funcionar a medias, ¿sí? Pero si se terminó de dañar ya no hay nada que hacer. O sea, si esto es un P53, ¿sí? Si está en esta condición, él va a poder seguir activando, puede seguir activando la expresión de P21, por ejemplo, o puede seguir induciendo a VAX para que haga apoptosis. Por aquí, para que frene el ciclo celular, y por aquí, para que haga apoptosis. Este en el caso del P53, pero si está en esta condición, por ningún lado, ni apoptosis, ni P21. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar ahí. Y por eso, en ese punto, esa ruta se altera. Porque de ahí, si P53 está dañado, de ahí para abajo no hay quien la active. Y es por ese lado. Ahora, lo otro que debe ocurrir es que un protooncogen, entendido el protooncogen como un gen bueno, es decir, un RAS, que está funcionando normal, pero que está asociado con proliferación celular. O sea, que cuando se daña, rápidamente puede convertir en un oncogen. Entonces, en los oncogenes lo que sucede es que para que él se dañe solamente necesita que se dañe un alelo. Se daña un alelo y ya se convirtió en un oncogen. ¿Cómo se puede desarrollar entonces un oncogen? Y entonces si esto es un RAS y está dañado, pues ya entendemos que de ahí para abajo la ruta se dañó. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser oncogenes? ¿Quiénes son protooncogenes que estén funcionando normal? Estos son todos proteínas que están involucrados en controlar ciclo celular. Proteínas que estén unidas o produciendo
bloqueando apoptosis, por ejemplo. Proteínas que estén y que mantengan siempre bloqueando la apoptosis. Si esto se mantiene expresado fuertemente, pues la célula se vuelve inmortal, no se muere nunca, ¿sí? Esos son protoncogenes, que cuando se dañan se convierten en oncogenes. ¿Y cómo se daña un oncogen? Varias formas. Aquí estamos en el ADN, y el ADN pues va a tener unos elementos que regulan la expresión del protoncogen, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que haya una mutación en el oncogen, el protoncogen específico, ya sea en RAS o sea en BCL2, ¿sí? Que dañe la función de la proteína. Entonces, que la haga supremamente activa, que nunca apague, por ejemplo. Entonces, si nunca se apaga, ahí ya tenemos un problema. Podemos tener duplicación de esa proteína a nivel genético, por mutación también, que hayan regiones completas que se estén expresando en una proporción muy alta, y entonces se va a producir mucha proteína, por lo tanto hay una expresión, una inducción de ciclo celular todo el tiempo. Pero ojo, nuevamente, si esto ocurre, o sea, si se genera un oncogen por esta vía, el supresor de tumor, si está activo, esto lo frena. Pero si el supresor está dañado, pues mala combinación, porque no va a frenar tampoco esto. Por eso para cáncer tienen que ocurrir las dos cosas. Entonces, esto puede ocurrir ya sea por duplicación genética o porque entre un virus y genere esa excesiva actividad de la proteína. Los virus tumorales generalmente lo que hacen es eso, inducir la expresión de esas proteínas que controlan la proliferación celular y pues que las mantienen activas. Pues obviamente para un virus eso es lo que él necesita para poderse multiplicar. Y por otro lado es que haya un daño en esa misma regulación regulatoria, en ese mismo elemento regulatorio, donde pues lo que ocurre es que se daña el elemento regulatorio del ADN e induce que todo el tiempo se esté expresando o que se dañe, o que se haga una expresión inadecuada de la proteína. No sé si ahí ya te queda más clara la pregunta, la respuesta. Sí, sí, señora, gracias. ¿Listo? Ok. Muy bien, ¿qué otras preguntas tenemos sobre el ciclo celular? Okay. Entonces, bien, chicos, chicas, acabamos entonces de hablar de 3 temas importantes: núcleo, ciclo celular y cáncer. Para la próxima semana, para la próxima clase, que es el jueves, vamos a tener el espacio donde solamente vamos a trabajar sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico pues también es un tema especial en biología celular, donde vamos a también conectar esas vías de señalización, y ese es el objetivo pues principal del sistema inmunológico, y ahí daremos por terminada nuestro semestre. ¿Listo? Profe, una Entonces, pregunta. dime. Pues es que, no sé, pues yo estoy hablando por mi parte, pues siento que pues yo no tuve mucho tiempo para preparar cáncer porque pues estuve revisando el fin de semana y pues creo que subiste ayer los videos como en la tardecita. Entonces pues cuando me di cuenta y estuve leyendo en el libro, ¿cierto? Pero no pude verme los videos. ¿Será que si por ejemplo se me genera una duda del video, te la escribo por el grupo o la solucionamos en clase? Pues si ustedes quieren, la pueden hacer en el grupo y las vamos a solucionar en clase igual. Si yo alcanzo a respondérselas, allí se las respondo. Les aclaro algo. Yo realmente el material lo subí desde el sábado en la mañana y el material estaba allí disponible desde la mañana. En teoría era lo que yo creía. Ayer me escribió una compañera de ustedes y me dijo que no había visto el material y que pues quería saber qué íbamos a trabajar. Entonces cuando ella me dijo eso, yo revisé y resulta que no estaba disponible el material para ustedes, pero el material estaba desde la mañana del sábado. Entonces ahí, pues la verdad se me sale de las manos. Ya ustedes sabían que tenían que leer, afortunadamente tú pues tomaste la precaución y leíste y avanzaste. Los videos de cáncer son supremamente cortos, entonces lo pueden alcanzar a terminar de trabajar y preparar. Pero sí quiero aclararles eso, porque la verdad le trabajé bastante el sábado para alcanzar de tener videos y talleres listos, porque esos no tenía listo nada de eso, y sí subí el material desde el sábado. Entonces, pues ya es importante también que ustedes, y yo ya se los había dicho en algún momento, estén atentos al material, y si no lo ven reflejado, pues me pregunten para yo también saber qué pasó y poder solucionar rápidamente. Porque para mí también es difícil poder, como subo el material y si no está disponible, pues yo esperaría que ustedes me pudieran decir, hey, quedamos en que hoy no subías el material, pero no lo vemos, inmediatamente yo reacciono y corrijo y miro a ver qué fue lo que pasó, porque estamos hablando de un sistema pues que no siempre está funcionando bien. Realmente el material está subido desde el sábado.
pero ahí teníamos ese error y pues nadie me escribió ni nadie me dijo nada desde el sábado y yo apenas me escribieron ayer y por la tarde. Entonces cuando me escribieron inmediatamente revisé y solucioné el problema. Pero entonces sí, ese es el asunto allí. Como les digo, pues lo bueno es que ustedes tenían pues información de qué debían leer, sabían claramente qué íbamos a ver ahora. Entonces si les generan dudas ahorita después de que vean el video y esto y puedan preparar el taller, pues entonces me van preguntando y yo les voy resolviendo y si no lo vemos en clase. Pero pues lógicamente el sistema inmunológico es algo también muy sencillo, ya para ustedes va a ser muy fácil entender sistema porque es lo mismo, señalización celular. Entonces ahí podemos abrir un espacio para responder preguntas. Entonces no está de más que obviamente deben terminar de ver los temas y los vamos a resolver el jueves en caso de que persistan las dudas. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno. Ok, ¿qué otras dudas hay? Ok, muchachos, entonces doy por terminada la sesión. Nos vemos entonces el jueves. Recuerden pues tener las dudas claras para poder avanzar y poder terminar de preparar el tema. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe.